¿Alguna vez has sentido que algunos animales no están aquí por casualidad, que vean lo invisible, que sientan lo que no decimos? En una ciudad antigua y sagrada, el destino de un hombre y la fuerza silenciosa de un amigo peludo se cruzan y nada volverá a ser igual. Las campanas sonaron antes más despacio, como si cada campanada no se midiera por las manecillas, sino por algo más profundo, algo que la razón humana nunca entendería del todo. Dentro de la inmensa sala de piedra del Vaticano, donde las paredes ya habían sido testigos de lágrimas, promesas y silencios históricos, ya no había lugar para la prisa. Era como si el tiempo mismo hubiera suspendido su marcha por respeto a ese instante. Un instante que tenía un peso sagrado, una despedida que no parecía humana, parecía celestial. La luz entraba a raudales por las altas ventanas, cortando el espacio con rayos dorados, como si el cielo también quisiera observar lo que estaba a punto de suceder. No había palabras, ni ruido, solo el suave sonido de la respiración de unos pocos presentes y el tacto rítmico, casi solemne, de un corazón que late por última vez con un propósito. El hombre, conocido y amado en todo el mundo, descansaba en una sencilla cama. Ningún lujo, ningún símbolo de poder, solo la esencia, el símbolo de la fe que vivía, ahora solo cuerpo, pero con el alma todavía palpitante, en conexión con algo invisible al ojo común. Y allí, entre sacerdotes, médicos y ángeles invisibles, la tensión flotaba como una niebla. No era miedo, era reverencia, todo el mundo lo sabía. Algo extraordinario estaba a punto de suceder, y no salió de las palabras de un papa ni de las sagradas reliquias del lugar, sino de un gesto inesperado, procedente de quien muchos considerarían incapaz de comprender la muerte, el amor o la eternidad. Un animal, un ser de 4 patas, pero con un corazón más humano de lo que muchos hombres jamás sabrían. Porque entre todas las figuras presentes había una ausencia que pesaba más que cualquier silencio. Baltasar. Sí, Baltasar. El nombre parecía resonar suavemente en los fríos pasillos de la Santa Sede, un nombre que para muchos sería un nombre más, pero para él lo era todo. Aquel ser peludo, de mirada profunda y comportamiento casi espiritual, no era solo un compañero. Era un alma gemela en forma de animal. Era el confidente de las noches solitarias, el guardián silencioso de las oraciones tácitas, el único que escuchaba sin juzgar, que observaba sin interpretar, que amaba sin exigir. Y fue precisamente por esta razón que en el umbral de la vida y la muerte, la última petición de ese hombre no era el oro, ni por oraciones, ni siquiera por más tiempo. Era para él, por Baltasar, porque hay lazos que no se pueden explicar, simplemente se sientan. Y allí, en esa mañana en la que el aire parecía más denso, como portador de recuerdos y secretos milenarios, todos sintieron algo mucho más grande se estaba moviendo, como si el universo mismo respetara el dolor de una separación que desafiaba la lógica. Porque no era una despedida entre el hombre y el animal, fue entre 2 almas que se reconocieron mucho antes de conocerse. Baltasar no estuvo presente, pero su ausencia lo llenó todo. Los ojos del hombre entrecerrados buscaban algo, o alguien así. No eran los anillos ni los crucifijos, era otro tipo de fe lo que estaba buscando. Una fe de piel y patas, una fe que lamía heridas invisibles, que silenció los miedos, con una mirada, ese tipo de fe que no se aprende, siente. Y cuando susurró el nombre por última vez, no hubo sonido. Pero el mundo pareció escuchar, porque hay nombres que llevan historias, y hay historias que llevan verdades tan puras. Eso solo se puede entender con el corazón. Y en esa habitación, donde todo era silencio, lo sagrado estaba presente. No en palabras, sino en sentimientos, no en las reliquias, sino en la memoria de nuestros seres queridos, y entre la eternidad que se acercaba
y la añoranza que ya dolía. Todos lo entendieron. No era el final, era la llamada a algo que va más allá de la vida, más allá del tacto, más allá de la mirada. Una llamada que muchos de nosotros hemos sentido, aunque sea por un instante, cuando un animal nos mira a los ojos y parece decirnos, estoy aquí para ti. Y tal vez hayas experimentado algo así. Un momento en el que tu perro, tu gato o cualquier otro animal actuó de una manera extraña, pero luego te diste cuenta. Él estaba tratando de protegerte. Te lo haré saber. Sálvate. Entonces, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado una situación en la que tu mascota hizo algo fuera de lo común y entonces todo cobró sentido? Tal vez ladró sin parar, maulló mirando a la nada o simplemente se acostó a tu lado en el momento exacto en que más lo necesitabas. Compártelo con nosotros. Tu historia puede tocar a otras personas, puede hacer sonreír, llorar a alguien o incluso ver a tu propio animal con un nuevo aspecto. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, si te recordó a algún momento especial con tu compañero de cuatro patas, deja el tuyo. Esto nos demuestra que estas historias merecen ser contadas. Y si crees en el poder que tienen los animales para cambiar vidas, igual que Baltasar cambió la suya, suscríbete ya al canal y activa la campana. Aquí, cada historia es la prueba de que el amor entre humanos y animales es una de las fuerzas más bellas y misteriosas del mundo. Ahora respira hondo, porque lo que va a pasar después demostrará que Baltasar no era solo un perro, él era el destino. Con los ojos entreabiertos y la respiración marcada por largos y profundos intervalos, reunió las pocas fuerzas que le quedaban. No era un discurso, no era un sermón, ni siquiera fue una bendición formal, era solo un susurro, pero que cruzó el silencio como los relámpagos atraviesan el cielo en un día tranquilo. «Trae a Baltasar», lo dijo así, con voz débil, casi como si no estuviera hablando con nadie en particular, sino con todos los que podían escuchar, y también con los que ya no estaban. La monja, joven pero encallecida por la tranquila rutina del Vaticano, miró a su alrededor confundida. El nombre no estaba entre los doctores, ni entre los cardenales. Ningún Baltasar apareció en los registros. Ningún sacerdote con ese nombre estaba programado para ese día. Y por un segundo, pensaron que tal vez era un delirio, palabras sueltas de una mente que comenzaba a desprenderse del cuerpo. Pero algo en la forma en que dijo paralizó el medio ambiente. El nombre no se pronunció por miedo, ni con desesperación. Se dijo con fe, con esperanza, como alguien que llama no solo a alguien, sino por algo que puede, de hecho, cambiarlo todo. Fue entonces cuando, entre miradas confusas e intentos de buscar lógica donde solo había sentimiento, comenzó a surgir la verdad, lentamente, como la niebla que se desvanece bajo el sol de la mañana. Baltasar no era un sacerdote, ni un médico, ni un nombre escondido en archivos secretos. Baltasar era un perro. Sí, un perro. Un ser de cuatro patas con alma gigante que había acompañado al Papa durante años en momentos que pocos sabían que existían. Baltasar estuvo con él antes de la fama, ante las multitudes, ante las cámaras. Era el único que lo veía como un hombre y no como un símbolo, que vio su dolor sin necesidad de palabras, que lo acompañaban en paseos solitarios por los jardines cerrados del Vaticano, que yacía a su lado en los momentos en que el peso del mundo le hacía dudar de sí mismo. Era más que un animal, era un fragmento de su alma, un espejo mudo de su humanidad. Y así, cuando sintió que se acercaba el fin, no pidió reliquias ni coronaciones. Preguntó por quien estuviera allí cuando todo parecía desmoronarse. ¿Quién no ha exigido nunca nada? Simplemente lo fue. Baltasar había sido retirado en los últimos días, por protocolo, por salud, por seguridad. Pero allí, frente a la
Inminencia de lo eterno, nada más tenía sentido sin él. Las discretas lágrimas de la monja, que hasta entonces se había mantenido firme, comenzaron a caer. No por tristeza, pero para la comprensión. No conocía a Baltasar, pero reconocía el amor cuando se presentaba con tanta pureza. Y el nombre, que ahora se repetía en murmullos entre los presentes, comenzó a tener un nuevo peso. Baltasar, la que muchos no conocían, pero que de hecho fue parte esencial de la historia de ese hombre. Entonces, hubo un movimiento rápido, casi urgente. Alguien salió de la habitación, las puertas se cerraron de nuevo, pero el aire ya era diferente. Ese nombre lo había cambiado todo, porque en ese momento todos los presentes entendieron que no se trataba de una despedida cualquiera. Era un reencuentro que se estaba preparando, y mientras los segundos corrían como arena fina entre los dedos del tiempo, la presencia de Baltasar se hacía cada vez más necesaria, como si el último capítulo de la vida del Papa solo pudiera escribirse junto a él. Y fue en este periodo de espera, entre la fe y la emoción, que algo comenzó a cambiar. Baltasar, un nombre simple, pero en ese momento cargaba con todo un universo de recuerdos, silencios compartidos y amor incondicional. No era solo un perro, era el tipo de ser que conoces una vez en la vida, si tienes suerte. Blanco como la paz que transmitía, con un pelaje ligeramente ondulado y una mirada tranquila, profunda, casi humana. Sus ojos no solo veían, sino y que entendían. Escuchaba con su cuerpo, con su alma, y su presencia era un refugio. Para el Papa, él era solo eso, refugio. Refugio silencioso, fiel compañero de años que nunca necesitó palabras para ser entendido. Estaba ahí, siempre, en todo momento. Y ahora, separados por muros y protocolos, se sentía. Sí, lo hizo. Incluso lejos de la habitación donde el tiempo se había detenido, Baltasar lo sabía. Los animales tienen este don inexplicable de percibir lo que a los humanos les resulta difícil de aceptar. Lo sienten cuando alguien se va, cuando cambia el aire, cuando el dolor se acerca. Y él, desde su apartado rincón en las afueras del Vaticano, rechazó la comida, rechazó el afecto de los extraños. Su mirada estaba fija, como si viera algo más allá de las puertas, como si supiera exactamente lo que estaba pasando, incluso sin escuchar las palabras que perforaban esos muros de piedra. Los cuidadores comenzaron a notar su cambio días antes. Baltasar, antes alegre, activo y sereno, se había convertido en otro, demasiado silencioso, demasiado quieto, como si se hubiera congelado en el tiempo, esperando. Se acostó junto a la puerta, la misma puerta por la que, hace años, el Papa solía salir a dar paseos matutinos, cuando todavía podía caminar con ligereza. Baltasar estaba esperando, incluso sin saber si esa puerta se abriría de nuevo para él, incluso sin entender por qué el olor de su humano había desaparecido, incluso sin explicaciones, porque los animales aman sin necesidad de respuestas. Esa mañana, sin embargo, fue diferente. El cielo, cubierto por densas nubes, parecía contener la respiración, y cuando los pasos apresurados de los clérigos cruzaron el patio hacia la perrera improvisada donde se alojaba Baltasar, algo se iluminó en ella. Sus ojos se abrieron con más fuerza. Las orejas, una vez caídas, se levantaron. Él lo sabía, siempre lo supo. Incluso antes de escuchar la voz susurrada, antes de la solicitud, antes de la conmoción, ya llevaba el anhelo en su cuerpo. Por eso se enfermó, no por el dolor físico, sino por la ausencia, porque donde hay amor verdadero, la distancia no es solo espacio, es un sufrimiento silencioso. Y cuando por fin lo llamaron, cuando oyeron a alguien decir con voz firme, «Traigan a Belsasar», se puso de pie, como si el alma hubiera tirado del cuerpo hacia atrás. Asombroso, un perro que cargaba con el peso de los años, de los recuerdos, de una lealtad inquebrantable. Un perro que sabía exactamente a dónde iba, incluso sin ver el camino.
y en ese momento los ojos de los cuidadores se llenaron de lágrimas, porque no era un simple animal que caminaba por un pasillo de piedra, era un amigo. Voy a encontrarme con una despedida que no podría suceder sin él. Baltazar recibió base por bolas. Cada paso era un reencuentro con los recuerdos, los jardines, los bancos de piedra, las sombras donde tantas veces habían descansado juntos. Y aunque el cuerpo temblaba, el espíritu permanecía firme, porque él lo sabía. Esto era más que una vocación, era el momento que había estado esperando, desde que sintió que su humano desaparecía en silencio, y al pasar por la puerta, el tiempo ha vuelto a moverse. Para entender por qué este hombre susurraba el nombre de un perro con tanto fervor, es necesario retroceder en el tiempo, mucho antes de los salones del Vaticano, antes de los anillos de oro, ante las multitudes que coreaban su nombre en plazas abarrotadas, incluso antes de ser papa. Fue en un modesto barrio de Buenos Aires, en las polvorientas calles de la infancia de Jorge Mario, donde este amor comenzó a moldearse con el tipo de pureza que solo la infancia permite sentir. Allí, entre casas sencillas y callejones ruidosos, el pequeño Jorge corría libre, y allí, entre las aceras y las esquinas, su verdadera escuela de fe no era solo la catequesis de la iglesia, sino la convivencia con lo invisible, los olvidados, los ignorados, entre ellos, los perros callejeros. No había lujo, no había pedigrí, pero había ojos, ojos que hablaban del dolor, del abandono, del hambre, y sin embargo, ojos que ofrecían amor. Fue allí donde aprendió a agacharse, compartir el pan, tender la mano sin esperar nada a cambio, porque esas criaturas, incluso heridas, sucias o sospechosas, ellos correspondían con el tipo de afecto que transforma. Un día, su abuela, una mujer de fe sencilla y palabras fuertes, lo miró mientras acariciaba a un perro cojo y le dijo: «Recuerda, George, todo ser viviente lleva el aliento de Dios». Esa frase se me quedó grabado como un tatuaje en el alma. Para él, no era solo una metáfora, era verdad. Empezó a ver los perros, los gatos, los pájaros del barrio como partes de la creación, no inferior, no desechable, pero hermanos, con almas, con historias, con un papel que el mundo se empeñó en ignorar. A medida que crecía, la ciudad cambió, los muros se levantaron, las responsabilidades aumentaron. Luego vinieron los estudios, los seminarios, la vida religiosa. Pero algo dentro de él nunca cambió. Siempre que podía, se detenía para acariciar a un animal callejero. Cada vez que veía a un perro que miraba en silencio el ajetreo del mundo, se recordaba a sí mismo como un niño, porque esa mirada tenía el mismo vacío que sentía en algunos días solitarios de juventud. Y fue allí donde comprendió que el amor puro, el que nos transforma de adentro hacia afuera, rara vez viene de donde esperamos. Baltazar apareció mucho más tarde, cuando ya era un hombre maduro, lleno de compromisos, de decisiones pesadas, de responsabilidades que pocos entenderían. Pero al lado de ese perro blanco, Jorge volvía a ser el chico de Buenos Aires. Le recordó Baltazar. Ella lo miró como lo hacían los perros callejeros, sin estatus, sin poder, sin exigencias, solo con presencia. Y ese fue el regalo más grande que pudo recibir: presencia, amor sin palabras, fidelización sin cargos. Por eso la petición final no fue de una vida más larga, ni de largas despedidas. Era para él, porque en el fondo sabía que no podía irse sin antes ver por última vez el reflejo de lo que le había enseñado a amar desde el principio, y tal vez, sin darse cuenta, Baltazar era la memoria viva de todas aquellas almas caninas que lo habían acompañado desde que era un niño. Eran todos ellos reunidos en uno. Era el eslabón invisible entre el chico de Buenos Aires y el hombre de blanco que el mundo conocía. Y mientras esperaba, con los ojos pesados como nunca, antes, el sonido de pasos a lo lejos comenzó a resonar por los pasillos de piedra.
Baltasar cruzó las puertas del Vaticano como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido a mirar. No hubo ladridos ni vacilaciones. Sus pasos, aunque lentos y pesados por el tiempo y el dolor, tenían la precisión de quien sabe exactamente dónde tenía que estar. Era como si cada movimiento fuera guiado por fuerzas que los ojos humanos no pueden ver, como si le acompañaran ángeles invisibles abriéndose paso entre la tierra y lo sagrado. Y en efecto, en ese momento todo parecía divino. El sol, oculto entre espesas nubes desde el amanecer, perforaba las grietas y tocaba suavemente el frío mármol de los corredores. Baltasar caminaba sobre la luz, como si el cielo hubiera decidido bendecir cada paso. Y lo más impresionante, nadie se atrevió a interrumpirlo. Los guardias suizos, siempre firmes, miraban sin entender. Los cardenales, acostumbrados al control de cada protocolo, se limitaban a observar en silencio reverente cómo aquella figura de 4 patas atravesaba espacios donde no todo el mundo está permitido entrar. Había algo más grande en juego allí, algo que desafiaba jerarquías, títulos y ceremonias. Baltasar caminaba entre hombres de fe, pero con la fe pura de un animal. La fe de los que aman sin juzgar, de los que sienten sin necesidad de palabras, y aunque nunca había leído una oración, era el más espiritual de todos los presentes, porque su misión no era oficial, era divino. Y todo el mundo lo entendió, era imposible no entenderlo. La forma en que caminaba, cabeza erguida, ojos atentos, respiración ligera. Era como si estuviera siendo guiado por algo que escapaba a la lógica, como si supiera que ese momento, ese corredor, ese camino, había sido hecha para él. Los amplios pasillos del Vaticano, que tan a menudo resonaban con pasos apresurados, se llenaban ahora de una calma solemne. La presencia de Baltasar transformó el ambiente. Había emoción en los ojos de los espectadores. Algunos se dieron la mano, otros ocultaron discretamente sus lágrimas. Nadie se atrevió a decir una palabra, porque en el fondo estaban presenciando algo que no se repetiría, un raro tipo de reencuentro, no solo entre un hombre y su perro, sino entre almas que se reconocen incluso antes de que existiera el tiempo. Y entonces se detuvo frente a la Puerta Santa, la que, por tradición, se abre solo en años jubilares. Pero para entonces ya estaba entreabierto, como si supiera que necesitaba dar la bienvenida a algo aún más sagrado que el ritual en sí. Baltasar se sentó, no porque estuviera cansado, sino porque ahí estaba el umbral, la delgada línea entre el mundo de los hombres y el del espíritu, y supo que había llegado su momento. Los ojos atentos no se movieron, simplemente esperaron. Al otro lado de esa puerta había más que el hombre que lo llamó. Había recuerdos, había un olor, había amor. El corazón del perro, incluso envejecido, latía con una fuerza que parecía eterna, porque los verdaderos vínculos no se debilitan con el tiempo, se fortalecen en la ausencia, y en ese instante, cada segundo era la eternidad. Cada respiro era un adiós y un reencuentro al mismo tiempo. Baltasar no necesitó guía, ni de la voz, solo necesitaba seguir el llamado que venía de adentro. Y mientras escuchas el suave sonido de la madera moviéndose, él lo sabía, era el momento. El ambiente era denso, pero no de tensión, sino de reverencia. La respiración de los presentes parecía sincronizada con el ritmo del silencio, como si todos supieran que algo sagrado estaba a punto de suceder. Dentro de la sala, el Papa descansó. Tenía los ojos cerrados, el rostro sereno, casi sonriente. No había dolor aparente, solo la paz. Una paz que no proviene de las medicinas, ni de la comodidad de las sábanas caras. Una paz que solo la presencia del amor puede proporcionar. La puerta sagrada se abrió lentamente. Un ligero crujido, como si
Incluso ella quisiera entrar con cuidado para no perturbar ese momento. Y entonces, como obedeciendo a una liturgia invisible, entró Belsasar, sin ser llamado, sin ser conducido. Acaba de enterarse, y cada paso que daba hacia la cama era como una oración sin palabras, un gesto lleno de significado. Era como si dijera: estoy aquí, llegué yo. El Papa no se movió, no abrió los ojos, pero sus labios se curvaron en un sutil esbozo de sonrisa, y todos los que estaban allí entendieron. Él lo sabía, sentido, no necesitaba verlo para reconocerlo, porque ciertas presencias no requieren visión, se sienten en el alma, en la vibración del aire, en el calor silencioso que invade el pecho. Baltasar se acercó a un lado de la cama y levantó la vista por un momento. Sus ojos, esos ojos que llevaban toda una vida de lealtad, complicidad y silencios compartidos, se encontraron con el rostro de quien era su mundo. No había prisa, sin ansiedad, sin ladridos, solo la certeza de que estaba donde debía estar, que todo tenía sentido, finalmente. Y entonces, con la ligereza de quien lleva el universo en el pecho, pero camina con cuidado para no romper el suelo, Baltasar se tumbó. Su cuerpo tocó el suelo de mármol helado, pero el calor del recuerdo fue suficiente. Se colocó junto a la cama, justo al lado de la cama, sin tocar, sin invadir, justo cerca, suficiente para ser sentido, como siempre ha sido. En ese momento, el tiempo no corría. Las máquinas, los monitores, los susurros, todo desapareció. No había más tecnología, jerarquía o protocolo. Solo había dos seres, un hombre y su perro. Dos almas que se encontraron en la frontera entre el aquí y el más allá, entre lo que ves y lo que sientes. Baltasar no movió un músculo, solo respiró, despacio, con profundidad, como si quisiera eternizar ese instante en cada respiración. E incluso los presentes, monjas, guardias, médicos, se dieron cuenta de que no había nada más que decir o hacer. Esa fue la despedida. Y no necesitó palabras, porque el amor verdadero no se puede explicar. Siéntate. El Papa, sereno, dejó caer una sola lágrima, y nadie podía decir si era tristeza o gratitud. Tal vez fueron las dos cosas, tal vez era algo aún más grande, imposible de nombrar, porque allí, en ese momento, lo que existía era la forma más pura de conexión, la forma más cruda de presencia, la que no requiere esfuerzo, la que no impone condiciones, que solo es. Baltasar mantuvo los ojos abiertos, no por vigilancia, pero por devoción, como si dijera: estoy aquí, hasta el final, y no había nada más en el mundo que decir. El tiempo, hasta entonces suspendido en un hilo casi invisible de silencio y reverencia, parecía estar a punto de disolverse por completo. La habitación, que antes había palpitado al unísono con el suspenso de la espera, ahora respiraba con el ritmo lento y solemne de la despedida. Cada persona allí sabía que se enfrentaba a algo que nunca se describiría con precisión. Algo que solo se puede sentir y nunca olvidar. Fue entonces cuando, de una manera sutil, casi imperceptible para el ojo menos atento, Francisco, ese hombre al que todo el mundo llamaba Papa, movió los dedos, un pequeño gesto, casi frágil, pero lleno de fuerza simbólica. Sus dedos se movían lentamente, como si llamaran no con sonido, sino con memoria. Era como si en ese movimiento no solo hubiera una orden, sino una oración, un reconocimiento silencioso de esa alma que necesitaba allí. Por fin había llegado. Baltasar, atento, no necesitó pensar, no necesitó interpretar. Lo acaba de conseguir, porque hay comunicaciones que no requieren lenguaje, y el verdadero amor entre un humano y un animal es uno de ellos. Cuando sus ojos se encontraron con el leve temblor de la mano de Francisco, se acercó suavemente, sin complicaciones, calladamente, simplemente se acercó. Sus movimientos eran lentos, pero tenían la solemnidad de un ritual sagrado,
como si cada centímetro entre él y la cama fuera un universo que se está atravesando. Y entonces se echó hacia atrás, lo justo. No era un toque en el sentido humano, no era el roce del pelo contra la piel, era algo más. Fue un abrazo de almas, un encuentro entre dos corazones que, aún separados por el tiempo, la distancia y el dolor, nunca han dejado de latir al mismo ritmo. Fue la confirmación de una alianza que nació mucho antes de ese momento, y eso, ahora, se eternizó. Francisco no habló, pero su expresión lo decía todo. El rostro sereno se iluminó, por última vez, con ese resplandor que solo los ojos llenos de amor verdadero pueden reflejar. Era gratitud, era paz, era despedida, pero también fue un reencuentro, y en ese instante desapareció lo que separaba el cielo de la tierra. Todo se convirtió en un solo lugar, una sola vibración, una sola nota silenciosa que resonó en el interior de todos los que estaban allí. Baltasar cerró los ojos. Su cuerpo, todavía firme, se amoldó a la fría tierra, pero su espíritu parecía flotar. Él lo sabía. Esa presencia era suficiente. Había cumplido su misión. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Ya no era un perro al lado de su amo, era un alma al lado de su otra mitad. Y todos los presentes, incluso los que dudaban, sintieron que algo inexplicable se apoderaba del ambiente. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso y al mismo tiempo más ligero, como si el tiempo simplemente se había detenido. Durante unos segundos nadie se movió, los médicos tampoco, los sacerdotes tampoco, ni los ángeles que pudieron haber estado allí, invisibles. Todos respetaron ese gesto como si ellos también hubieran sido tocados. Porque fue en ese gesto, en ese tacto que no era tacto, en ese abrazo que no era físico, que se reveló lo más puro entre dos almas, el amor silencioso, el que no necesita mostrarse, el que siente y se queda, y luego, por un breve momento, el mundo entero se detuvo, solo para ver el milagro más simple y profundo que puede existir. Afuera, las nubes que habían cubierto el cielo desde el amanecer comenzaron a dispersarse, como si respondieran a una llamada silenciosa del universo. Y entonces, como en un gesto ensayado para la eternidad, el sol finalmente rompió el gris. Sus rayos perforaban el cielo de Roma, bailaban entre las antiguas columnas y tocaban con absoluta delicadeza la cúpula dorada de la basílica. Fue en ese mismo momento, ni antes ni después, que el Papa se fue. No hubo alarma, ni llorando, ni corriendo. Solo un leve suspiro, casi imperceptible, como el sonido de una hoja que se desprende de la rama y sigue su camino sin resistencia. El cuerpo permaneció sereno, su semblante tranquilo. Era como si estuviera durmiendo, pero en un lugar donde los sueños ya no tienen por qué suceder. Había una ligereza casi incomprensible en esa escena, sin rigidez. No hay dolor estampado. El alma se había ido, pero el amor seguía en el aire. Baltasar, que seguía allí, inmóvil, lo sintió. No miró a la cara del hombre, miró al vacío donde, segundos antes, había una presencia. E incluso sin entender la complejidad de la muerte, tal como los humanos tratan de entenderla, él lo sabía. Sus ojos seguían cerrados, pero su respiración cambió ligeramente. Era como si su propio corazón estuviera tratando de adaptarse a la ausencia, porque incluso el más fuerte de los vínculos siente cuando el otro se va. La habitación seguía en silencio, profundo, absoluto. Incluso los monitores estaban apagados sin sonido. Ya no tenía sentido medir el tiempo, ya no tenía sentido. Lo que sucedió allí no se podía contar en segundos o minutos. Era más grande, era eterno. Un evento que no está marcado con indicadores, sino con emoción. Baltasar no lloró. Los animales no derraman lágrimas como nosotros, pero los que entienden el amor lo saben. Su dolor es diferente, más silencioso, más interno. Simplemente se quedó
sentado junto a la cama, como si todavía protegiera algo, como si siguiera ofreciendo compañía, porque incluso después del partido, todavía estaba allí, fiel, fiel, como de costumbre, y por mucho que su presencia ya no pudiera cambiar los acontecimientos, todavía era necesaria, para todos. Nadie se atrevió a tocar al perro. Era como si ese momento todavía les perteneciera a los dos, como si fuera sagrado. Lo único que se movía era el sol, que ahora iluminaba el rostro del difunto, como una bendición final. Su cabello blanco se veía aún más claro bajo la luz dorada. La habitación se había transformado. Ya no era solo un ala del Vaticano. Era un templo, un altar, un lugar donde dos almas se habían despedido sin palabras y donde un viaje había terminado sin dolor. Y Baltasar todavía estaba allí. Su cuerpo estaba quieto, sus ojos cerrados, como si estuviera en oración, como si esperara permiso para ir, porque hasta el último momento cumpliría su misión. Había sido llamado y ahora todo estaba completo, pero aún así no se movió, porque incluso cuando el alma dice adiós, el amor permanece por un instante, y fue en ese momento infinito en su brevedad que todos comprendieron. Lo que sucedió frente a ellos no fue solo una despedida, era una historia de amor, un amor que no tiene fin, que no se inclina ante la muerte, que simplemente restos. La noticia dio la vuelta al mundo como un susurro cargado de significado. El Papa se ha ido. Titulares fríos, palabras formales, anuncios oficiales. Las ceremonias ya se están preparando. La prensa internacional se apresuró a publicar notas, reseñar biografías, buscar imágenes impactantes, pero nadie fuera de esa habitación sagrada lo sabía, que el Papa no había dejado solo. Había algo que los protocolos no podían captar, algo que ninguna cámara podría filmar por completo, porque lo que sucedió allí, en esa habitación bañada por la luz dorada del sol y la presencia de un perro, fue mucho más que una muerte. Era un pasaje, un vínculo entre mundos, un abrazo sin brazos, un gesto sin sonido, y este gesto fue lo más profundo que este hombre jamás ofreció al mundo. Baltasar fue el último en tocarlo, no con patas, pero con el alma. Él fue el que permaneció a su lado hasta el último aliento, que permaneció inmóvil, sereno, sintiendo el momento en que el corazón se detuvo, pero el amor seguía palpitando en el aire. Y esta imagen del perro blanco, acostado junto al lecho papal, en absoluto silencio, nunca será olvidada por quienes la vieron, porque pronunció más de 1000 discursos, porque enseñaba más que cualquier encíclica, porque era puro. Y así, el mundo lo supo. Francisco se ha ido, pero su último abrazo fue peludo. No hubo aplausos, no había aglomeraciones. Él estaba presente, había amor. Y con él dejó su mayor enseñanza, no el que se imprime en los libros, no la que se proclama en las plazas abarrotadas, pero ese sobrevivió en pequeños gestos, en los silencios, al mirar lo invisible, en el valor que se le da a aquellos a quienes muchos ignoran, porque al final lo más importante no era el poder, era compasión. Baltasar, ese perro que nunca leyó la Biblia, nunca entendió la teología y ni siquiera sabía lo que era el Vaticano, era en ese momento el mayor ejemplo de fe que el mundo podía presenciar. Fe en la presencia, fe en la rendición, fe en la pureza de amar a alguien hasta el último segundo y más allá. Le mostró al mundo que a veces lo que necesitamos no son palabras bonitas, sino de alguien que permanece. Déjalo estar ahí, que diga en silencio, yo estoy contigo, hasta el cinto sintiendo. Al final, y si has llegado hasta aquí, es posible que ahora sientas algo en tu pecho, un recuerdo, un anhelo, una conexión con esa mirada de tu perro, de tu gato, o cualquier otro compañero que la vida te haya dado, porque ellos también llevan este amor puro. Y en este momento, tal vez estés entendiendo por qué esta historia nos conmueve tanto, porque habla de lo que es verdad, de lo que resiste al tiempo, al olvido,
incluso a la muerte. Así que, antes de que te vayas, déjalo aquí en los comentarios. ¿Cuál ha sido el mayor gesto de amor que tu mascota ha tenido contigo? Puede haber sido pequeño, simple, pero si marcó su alma, fue inmensa. Compártelo con nosotros. Hagamos que esta historia crezca, se extienda, que más personas entiendan que la compasión se aprende. Convivir con animales. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like ahora. Esto nos demuestra que vale la pena contar estas historias y suscríbete al canal para no perderte ninguno. Aquí, cada video es un recordatorio de que el amor a veces tiene patas. Y eso, sí, él puede cambiarlo todo. Francisco se ha ido, pero dejó mucho más que recuerdos. Dejó un mensaje que resuena como una oración en cada corazón que escuchó esta historia. En la vida, hablaba de la humildad, de la sencillez, del cuidado de los olvidados. Pero fue al final, en su momento más tranquilo, cuando nos enseñó su mayor lección. Nos mostró que toda criatura lleva el aliento de Dios, que los ojos de un animal no son solo instintos, son espejos de un alma que ama sin medida. Nos recordó que el amor verdadero no grita, no requiere, él simplemente restos, acompaña, y cuando necesita irse, se va junto, en espíritu, en el sentimiento, en memoria. Baltasar, con su cuerpo tranquilo y su alma gigante, era el símbolo viviente de algo que el mundo muchas veces olvida. El amor puro no está en el escenario, en las redes sociales, en palabras bien ensayadas. Vive en pequeñas acciones, al tacto de un hocico, en la mirada que entiende, en el silencio que abraza. Y eso es lo que nos dejó el Papa, un legado de compasión, de empatía, de respeto a todas las formas de vida, porque al final lo que nos hace grandes no es lo que construimos con nuestras manos, sino lo que dejamos en el corazón de los demás. Y cualquiera que haya sido amado por un animal sabe, es un tipo de amor que nadie olvida, un tipo de amor que no necesita ser explicado, porque se siente en el alma. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu me gusta ahora mismo. Esto no es solo un botón, es una forma de decir yo también creo en este amor. Y si crees, como lo hizo Francisco, que los animales tienen algo divino dentro de ellos, comenta a continuación. El amor puro es eterno. Escribe desde el corazón, muéstrale al mundo que eres parte de esta cadena de amor y no te lo guardes para ti. Comparte este video con alguien que ame a los animales. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que está pasando por un momento difícil. Esta historia puede sanar, puede conmover, puede inspirar. El mundo está lleno de ruido, conflictos, prisas, pero historias como esa nos recuerdan a todos que la belleza sigue existiendo, que todavía hay fe, que todavía hay amor. Suscríbete al canal. Aquí cada historia está hecha para recordarte que hay algo más grande en los pequeños gestos, que cada animal tiene el poder de transformar vidas y que cada vida tocada por un animal nunca volverá a ser lo mismo. Este es nuestro espacio, nuestra comunidad de humanos y animales que creen que el amor verdadero es lo que cambia el mundo. Y recuerda siempre, no todos los héroes llevan capa. A veces camina a cuatro patas y ama con toda el alma.